Después del mensaje presidencial, ¿sorprendió el nombramiento de Bellido como presidente del Consejo de Ministros? Se lo vamos a preguntar aquí. Tiene la gentileza de acompañarnos en estudios al congresista vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo le va? Encantado, gracias por la invitación. ¿Cómo le sorprendió el nombramiento de Bellido? Sí. ¿Le sorprendió? Sorprendió y creo que a todos los parlamentarios. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que esperaba usted? Porque no se preveía, ¿no? En los corrillos políticos y periodísticos no se mencionaba al amigo Bellido. Sí, pues. Y es más, estuvimos en varias conversaciones por el tema de la mesa directiva. ¿Con él? Sí, ¿Usted habló con él? Sí, en 2 oportunidades. Él tampoco se imaginaba. Me imagino que no, porque no dio ninguna señal de que ello sucediese, ¿no? Pero sí te tengo que decir, Chema, que él era o es un miembro destacado de la bancada parlamentaria, sí, y es de mucha confianza de Vladimir Cerrón, porque en la reunión que tuve en mi condición de vocero con los voceros de Perú Libre, él era el que llevaba la voz cantante. Ah, sí. Sí, así es. Entonces se notaba ya su liderazgo en la bancada parlamentaria, y por ese lado y más su cercanía al secretario general del partido, ya no nos sorprende, digamos, un poco que coincide, ¿no? Exacto. El tono del mensaje del presidente Castillo, ¿qué le pareció? Por el tono del mensaje y por el tipo de mensaje que daba, ¿resulta lógico nombrar a Bellido o no resulta lógico nombrar a Bellido? Por el objetivo central me parece que sí corresponde, ¿no? Porque en realidad el mensaje es un mensaje en partes conciliador, en parte concertador, ¿no? Con metas y objetivos políticos que todos anhelamos, ¿no? Hay que mejorar la educación, la conectividad, el desarrollo de la agricultura rural, atender a los gobiernos regionales, etcétera. Pero el tema de fondo, Chema, es la Asamblea Constituyente. Efectivamente. Así, ¿no? Entonces, con ese discurso coincide y corresponde que esté alguien que comparte. Bellido. Exactamente. Sí. Por la parte básica, que es, como usted señala, yo coincido, la Asamblea Constituyente. Sí. Ellos lo han dicho, no es que yo lo diga. Así es. Ellos han dicho, cuando todavía se le estaba voceando como premier a Nájar, sí, en un momento la prensa, Nájar salía de Breña, ya hablamos ya de Breña, ¿no? Sí. Como decir la Meca, yo le llamo eso. Y entonces la prensa de lejos le pregunta y dice, no, la Asamblea Constituyente es la bandera principal del partido. Así es. Lo dijo él claramente. Sí. Y lo ha ratificado el presidente en su discurso, ¿no? Claro. Ahora bien, ¿pensaba el presidente que el nombramiento de Bellido iba a traer la reacción que trajo tan rápidamente? Tendría que pensar por sentido común que no, porque sin duda alguna si hay algo, no diría unánime, ¿no? Pero el 90% es de disconformidad, ¿no? Sí. Rechazo, ¿no? De no estar de acuerdo, por múltiples razones, no solamente por un tema del discurso, digamos, por la cual tiene palabras de afecto pues a la líder senderista fallecida, ¿no? Sí. A Edith Lagos, sino por otros temas adicionales que tienen que ver con temas de corrupción, con temas vinculados a temas de género, ¿no? Que son aspectos que en la vida contemporánea pues son cruciales, claro, en un funcionario público, ¿no? A mí me ha sorprendido, no sé a usted, la reacción tan rápida del Partido Morado diciendo hay que darle voto de censura al gabinete. Ha sido el primero que se ha pronunciado. Pues han reaccionado inmediatamente, ¿no? Yo creo que hay que pensar las cosas con mucho más tranquilidad y más serenidad. O sea, hay que pensar básicamente en el país, ¿no? Porque negarle el voto de confianza implica poner al Congreso en una situación delicada. Y ya hemos vivido, ya hemos pasado esta etapa, claro, en los últimos 24 meses, que hemos tenido pues 4 presidentes en 2 años, congresos disueltos. Y esa inestabilidad política, Chema, tú lo sabes muy bien, genera enorme inestabilidad económica. Absolutamente. Y eso afecta a todos los peruanos. Que nos está pasando ahora. Exacto. Ahora nos está pasando. Exacto. No necesitamos recordando de meses atrás. Claro. Hoy, en este momento. Oiga, el dólar ya pasó la barrera de los 4 soles. No, y los artículos de primera necesidad, el aceite, el arroz, el pollo, todo está subiendo, Chema. El arroz está subiendo. Así es. Mucha gente no sabe que a veces tenemos que importar arroz
porque no producimos suficiente. El pollo que consumimos los peruanos, que es un artículo de primer consumo en proteínas en el país, el maíz que consumen las aves es importado el 70% de Bolivia, claro, de Argentina, la soya, etcétera, ¿no? Medicinas, repuestos, equipo, maquinaria, todo sube. Y eso tiene que ver, incide directamente en la generación de empleo, inversiones, claro, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay una cosa que parece que no se nos va a explicar, y es el retraso con el cual comenzó la ceremonia de juramentación en el Teatro Nacional, ¿no? Claro, yo lo que veo, Chema, es que hay una enorme improvisación, que creo que se gesta desde la candidatura, ¿no? Cuando hubo los debates técnicos, presidenciales, se notaba, ¿no?, una improvisación, por ejemplo, en los técnicos que exponían por parte del señor Castillo, ¿no? Se veía a veces mucho mejor formación, preparación en los de la candidata adversaria, ¿no? Porque es un partido que tiene pues más trayectoria, ha estado en 2, 3 elecciones de finalista, por decirlo en términos deportivos, ¿no? Entonces esa improvisación se nota ahora en no encuentras cuadros, no encuentras equipo, la gente de otros grupos políticos no quieren tampoco arriesgar su prestigio. Y además de ello, al final designas un premier controvertido, los que ya estarían, digamos, habrían aceptado, retroceden, como eso ha sido el caso evidente de Pedro Franque, y estoy seguro de muchos más, ¿no? ¿Y cómo lo han convencido a Pedro Franque y al doctor Torres? ¿Cómo los han convencido para volver? Ese es ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado anoche? En la interna anoche? Sí, pues, yo creo que un elemento para considerar es la posición adoptada por el partido Juntos por el Perú y su lideresa Verónica Mendoza y los líderes que están al costado de ella, ¿no? Si nos habremos dado cuenta, Verónica no emitió ningún pronunciamiento inmediatamente designado al señor Bellido. Tampoco las lideresas tan importantes como Indira Will, como Marisa Glave, que siempre la acompañan, ¿no? Guardaron un prudente silencio, entre comillas, porque sin duda alguna estaban evaluando y al final decidieron respaldar a Bellido, y seguro que de esa manera convencieron. Pero qué duro respaldo, ¿eh? Por supuesto. Oiga, ¿sabe por qué le digo? Porque estas chicas que usted menciona, les llamo chicas porque son jóvenes. Son jóvenes, no, sí, no por supuesto. Faltando el respeto a nadie, ¿no? Sí, así es. Han defendido toda la vida cosas como la igualdad de los sexos, la independencia de la mujer, etcétera, etcétera. Claro. Todo ese paquete reivindicativo. Entonces, sí, sin duda alguna es una decisión política que va a traer consecuencias más adelante, ¿no? No me parece que la factura va a ser muy baja para eso, ¿eh? No porque sé, yo no creyera eso que se paga en política. Exacto. Yo no creyera que Pedro Franque haya aceptado, solamente lo habrá hecho con un respaldo institucional detrás. Tiene que ser. Sí, así es. Tiene que ser. Además, no sé si usted ha visto, hemos tratado de hacer un resumen de los tweets que ha sacado Pedro Franque, explicando o de alguna manera justificando su participación en el gabinete, ¿no? Sí, sí, los he visto. Claro, y en todos ellos, pues de alguna manera reafirma el tema antiterrorista, antihomofóbico, antimisogínico, o como se llame, etcétera, etcétera, pero no sé, pues sí. Bueno, ¿será capaz Pedro Franque de cambiar el orden de las cosas, la corriente en la que parece está inscrita la candidatura, el nombramiento de Bellido? ¿Qué contrapeso puede hacer Franque en el gabinete? Bueno, la única fortaleza que tiene él en todo caso es su capacidad profesional y la importancia que tiene el ministerio que ocupa. Porque si uno revisa el resto del gabinete ministerial, son básicamente militares de Perú Libre, y además son militantes de Juntos por el Perú, o sea, de la alianza política. Entonces él, digamos, numéricamente está en desventaja en el gabinete ministerial al momento de votar y tomar alguna decisión. Y estoy seguro que Vladimir Cerrón, que ha demostrado ya tener una influencia neta en las decisiones de gobierno, va a estar ahí como un comisario para que el rumbo, es un comisario. Que el rumbo no vaya por otros caminos, ¿no? Porque el discurso de Pedro Franque es totalmente distinto al de Vladimir Cerrón, ¿no? Ahora, a ver, ¿cuál de ellos prospera? ¿Qué decide el presidente Castillo? Un poco ahí va a estar. La pregunta será si para los mercados, como dicen los economistas, o para los agentes económicos, o para el ciudadano común y corriente que va como yo, pasa todas las mañanas por la esquina y le pregunta al campista, oye, ¿cómo está el dólar?
para ver si tiemblo o no tiemblo, será suficiente la presencia de Franque. O sea, si eso calmará los ánimos o no. Porque hay un factor psicológico acá, que es la psicoeconomía, de alguna manera, ¿no? Confianza o desconfianza, credibilidad o no. Así es. Leí en la mañana a algunos economistas, entre ellas a la exministra Alba, y Tony, y ella señalaba de que el daño ya, el impacto en la economía nacional que se ha agudizado en los últimos días con la incertidumbre adicional de la designación del ministro de Economía, va a ser complicado resolver en las próximas semanas, ¿no? Los agentes económicos han retraído sus inversiones, se habla de miles de millones de dólares que han salido del país, hay proyectos que han sido suspendidos o paralizados hasta que vengan nuevos vientos en el Perú, y eso se nota en la vida cotidiana, ¿no? La bolsa de valores ha caído, el dólar sigue subiendo, los artículos de primera necesidad, el balón de gas está a más de 50 soles, el aceite está a 12 soles, que estaba a 8, se ha subido el 50%. Y así podríamos enumerar, ¿no?, los artículos que el ama de casa, que la gente de pueblo compra todos los días. Y ese pueblo que se invoca permanentemente en el discurso es precisamente el que paga las consecuencias de decisiones desacertadas, ¿no? No sé si ya tienen tomado ustedes una decisión sobre la voto de confianza al gabinete. ¿Lo van a discutir? ¿De qué depende una cosa u otra? ¿Una decisión u otra? Aún no. Ayer nos hemos reunido con el comité político, con el presidente del partido, el ingeniero Acuña, y hemos acordado tener el día lunes una reunión ya con la bancada completa, porque la mayoría somos de provincias, sí, ¿no? Solo 2 son de Lima, en el caso de Alianza para el Progreso, y en esa reunión evaluaremos en su conjunto el gabinete, ¿no? Escucharemos el mensaje cuando se presente el señor Bellido en el Congreso, y sobre eso tomaremos una decisión. Una de las hipótesis maquiavélicas era que Toledo, este es el lapsus que estoy cometiendo. Estamos acordando de... Señor. Lo que pasa es que el otro día hice una ironía que no gustó mucho, dije que hemos pasado de la hora cabana a la hora chotana. No es una broma. No, sí, ya lo han repetido varios periodistas, esa, la hora chotana. La hora chotana. Que Castillo ha lanzado al toro Bellido, digamos, para provocar la censura y poder provocar la segunda y cerrar el Congreso. ¿Le parece que Castillo es capaz de eso o no? Bueno, es una hipótesis demasiado maliciosa, pero probable, ¿no? En un escenario movido, un escenario donde hay doble discurso y hay un discurso, un ideario de Perú Libre que dice que somos marxistas, leninistas, mariateguistas, y por el otro lado tienes un candidato ahora presidente que dice que niega todo el discurso, pero ahora los vemos tomando decisiones en el mismo rumbo. Pero además, entonces, Castillo es militante del partido. O sea, esto está inscrito en el partido. Legalmente no podía ser candidato si no estuviese inscrito. Claro, ahora él trató de vender y vendió en la campaña electoral un mensaje diferente, ¿no? Entonces, en ese escenario de discursos distintos, pero ahora ya hay unicidad en el mensaje, en el propósito, ahora tenemos a un premier que responde a esas características. ¿Qué dice Acuña? ¿Qué dice el ingeniero Acuña? Porque Acuña fue donde Castillo fue bastante generoso. También aclaró que no fue a pedir ni un pedazo de pan, ni una taza de café, creo, que tomó. ¿Ha conversado usted con él ayer, anteayer? Sí. Después de esta cuestión, es más, anoche estuve con él. Es más, en la reunión que tuvo el ingeniero con el presidente, yo lo acompañé. Ah, ok. Sí, yo estuve ahí. Esto es interesantísimo. Sí, yo no sabía esto. No, sí. ¿Qué cara tenía el presidente, señor? No, muy amable, se trataron con mucho afecto, inclusive hablaron de personajes y familiares conocidos, claro, ¿no? O sea, tenían muchos puntos en coincidencia. Tal fue la confianza que nos invitó a su tomamos un caldito de cuy ahí con... ¿En Breña, me dice usted? Sí, en Breña. Un caldo de cuy. Sí, un caldo de cuy, ¿no? Serrano, cajamarquino. ¿Y qué tal estaba el caldo de cuy? Estaba muy bueno, muy agradable. ¿Quién lo habría preparado? ¿No el mismo Castillo? No, había una señora un familiar cajamarquino ahí en la casa, ¿no? Muy, muy amable, se portó muy bien. Yo lo noté una persona sincera, honesta, muy tratable, con buenas intenciones, ¿no?
pero como usted bien dice, no se habló de absolutamente nada de la gestión de gobierno en relación a cargos, a ministerios. Claro, eso lo dijo. Y lo más sorprendente para mí, en todo caso, era de que no nos tocó nada del tema de la mesa directiva del Congreso, cuando en esos días estábamos en plenas conversaciones, ¿no? Pero más allá no conversamos. Ahora, el ingeniero, ayer me reuní con él y él está pues obviamente preocupado y sorprendido, ¿no? Y el acuerdo es que esperemos la reunión con la bancada, esperemos qué mensaje da Pedro Franque, cuál es el mensaje del propio Premier, y sobre eso tomaremos una decisión. O sea que, si usted tiene que hacer fríamente esto, ¿qué objetivo tuvo Castillo en la conversación con ustedes? ¿Cuál habrá sido ese objetivo? Presentarse como una persona tratable, simpática, lo cual es importante, ¿eh? Sí, pues claro. ¿Y nada más que eso? Nada más. El presidente del partido le señaló al presidente Castillo que el partido iba a estar dispuesto a apoyar las iniciativas legislativas que sean pertinentes al país, ¿no? En general, le ofreció el apoyo de la bancada. Y le dijo sobre el tema de la Asamblea Constituyente, Pedro le dijo, paisano, reflexiona, piénsalo, vas a generar polarización, si hay reformas concretas que necesites para gobernar, dilos y nosotros vamos a apoyar a tu bancada en las reformas puntuales que necesiten. Oiga, ¿no? Pero esa invocación parece que no caló en el presidente. ¿Qué otras invocaciones recibirá? Oiga, hasta el párrafo del discurso de la Asamblea Constituyente, todas las demás cosas se podrían hacer sin cambiar la Constitución. Por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo. Son cosas de gestión. Así es. Leyes sobran en este. ¿Por qué pensamos en la magia de la ley en el Perú? El mito de la ley, decimos, ¿no? ¿Esto es una cosa cajamarquina o qué? ¿Le pregunté a usted, Acuña, eso? No, en generales, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, yo estuve escuchando muy atentamente el mensaje presidencial y él puntualizó en un tema por el cual justificaría el cambio de la carta política, ¿no? Y él hizo referencia al tema de los contratos ley. Claro. Y le dijimos eso cuando tuvimos una reunión con su bancada, de que ese tema lo podemos cambiar inmediatamente conforme al artículo 206 de la carta política. No se necesita hacer toda una nueva constitución. Así es. Unas elecciones para una asamblea constituyente, oiga. Así es. El gasto, la distracción, la retracción de inversiones. Los debates que eso va a traer. Sí, eso es 1, 2, 3 años. Además, ¿qué clase de legalidad se le daría a una constitución, a una constituyente que tendría la mitad representación política normal, partidaria, digamos, sí, y la otra una cosa medio corporativa, así es. De gremios, de asociaciones vecinales, de no sé qué? Eso no se puede hacer así nomás. Claro, esa es una reminiscencia de las facios italianas, pues, eso ¿no? Mismo, está totalmente, yo lo he dicho acá, es cierto. Así eso es así, ¿no? El corporativismo, los Eso sectores es una políticos, los artesanos, los empresarios, los campesinos, ¿no? Porque estamos en una democracia representativa. O sea, democracia liberal representativa. Que los congresistas, yo estoy por la elección de mi población, de mi electorado, de mi región, al igual que los 130. O sea, venimos de elección popular como él. Claro. Exacto, ¿no? Un hombre, un voto, no que se ha reunido la Asociación de Artesanos y ha decidido... Que tal vaya como... Exacto. Por ahí, ese es el tema. Ahora, el tema de fondo, Chema, es que, ¿por qué tú insistes en cambiar la Constitución? Porque lo que quieres es no cambiar algunos elementos, tú quieres cambiar íntegramente el régimen político, ese es el tema, el régimen económico, y en eso puede salir una monarquía, como puede también estar, ¿no?, la reelección presidencial. Entonces es un esquema que ya se ha usado en los países vecinos. Entonces, ese es el temor. Reelección que ya la hemos tenido. Que ya la hemos tenido, y régimen económico que también ya la hemos padecido anteriormente. Hemos tenido, oiga, y además que tenemos la reelección, la nefasta reelección de Fujimori, por esta terquedad increíble, que al final decían que era la segunda, pero era la tercera. Entonces, bueno, la interpretación auténtica. La famosa interpretación auténtica. Sí. Otra vez vamos a volver a ese trauma, así digo es. yo. No, ¿Por qué? No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, acá recusamos de que haya sido una constituyente realizada producto de un golpe de Estado, que haya sido ratificado por un referéndum, un régimen dictatorial. Es cierto, tiene digamos, esa mancha de origen, pero hay que evaluar en su contexto y hay que ver una cosa mirando al futuro, ¿no?
Entonces, Asamblea Constituyente en este momento de pandemia, de crisis, de 3 millones de peruanos que han pasado a la pobreza, se nos viene la tercera ola, la inflación ha sido la más alta anualizada de los últimos 8 o 10 años, en provincias no hay obras, no hay proyectos de desarrollo. Estábamos comenzando el programa con la visita del presidente Castillo a Piura, ¿no? Sí. Pero haciendo más promesas y más cosas, ojalá. Pero Piura todavía está con las heridas abiertas del último niño. No se cumple con las obras. Sí. Entonces, La reconstrucción. Entonces, esta famosa reconstrucción, se ha hablado 20.000 veces de esto. ¿Por qué no nos gusta la gestión? No nos gusta la gestión. Porque de repente no te saca pues en la primera plana, no inauguras. Nos gustan los gestos. Sí. Es una tabla. Ahora, fíjate, Chema, cuando uno revisa el porcentaje de inversión que tienen los ministerios, no pasan del 55 al 60% anualmente. Claro. Yo recuerdo mucho, yo estuve de gerente general del gobierno regional de Madre de Dios hace algunos años, claro. Y nosotros tenemos proyectos de 2 hospitales grandes en Madre de Dios, porque nos dimos cuenta con la pandemia que nuestro sistema de salud pues estaba colapsado hace muchísimos años. Entonces se trabaja el tema de los proyectos y el ministro nos decía, por favor, tráigame los documentos, tráigame todos los elementos para los hospitales Santa Rosa y Fray Martín de Iberia, porque yo tengo 4.500 millones de soles para ejecutar este año y estábamos hablando del mes de julio y no había invertido ni siquiera 1.500. Es lo que tú dices, la gestión, la capacidad operativa que tenga el Estado de ejecutar las obras que el país necesita. O sea, en el fondo no es que no haya recursos, sino que las invertimos mal o no las ejecutamos en su momento, ¿no? No nos gusta la gestión, pues, nos sí. gusta la politiquería en realidad, la verdad que es una lacra. Bueno, muchas gracias. No, Chema, un gusto saludarte. Gracias por la visita y seguiremos en contacto, veremos cuán disuasivo para la trepada del dólar puede ser la presencia de Pedro Franque o no en el gabinete. Muchas gracias. Gracias, Chema. Buenos días. Congresista. Bueno.